Saludos. Hoy abordaré los cambios profundos políticos que están ocurriendo en Occidente, enfocándome específicamente en dos temas clave que yo considero que son de la actualidad. El primer tema es, por supuesto, la desindustrialización sin precedente que está ocurriendo en Europa, que considero que es el resultado de un militarismo imprudente combinado con un declive diplomático. Este fenómeno, además, yo considero que refleja la creciente irrelevancia de Europa en el escenario global. Yo creo que no hay duda al respecto. Estamos viendo cómo cada día más la influencia de Europa en todo el mundo ha disminuido drásticamente. Una tendencia que parece ser en gran medida autoinfligida. Ahora bien, recordemos que Europa al parecer no necesita mucha ayuda externa para socavar sus propios intereses estratégicos ni su posición en el mundo. Recordemos que los Estados Unidos, por supuesto, ejercen presiones enormes en todos los países europeos, algo que ha socavado no solamente con la integridad de Europa, sino con su soberanía. El segundo tema que me gustaría mencionar es, por supuesto, la creciente preocupaciones que están ocurriendo en Europa debido a la nueva presidenta de Trump en los Estados Unidos, lo cual podría acelerar significativamente un desacoplamiento entre los Estados Unidos y Europa, afectando aún más la relevancia de Europa en las relaciones internacionales. La mayoría de las teorías de relaciones internacionales que tenemos hasta la historia, como es el realismo político, asumen que los estados actúan de manera racional para proteger sus intereses. Sin embargo, si nosotros echamos la mira hacia Europa, vemos que en los últimos 20 años Europa no ha sabido manejar su política exterior y no ha sabido, como consecuencia, diseñar políticas que sean favorables. No siempre parece ser, obviamente, el caso en Europa, partiendo de este punto de vista. Entonces surge una pregunta: ¿cómo interpretamos correctamente este aparente alejamiento de la racionalidad estratégica en Europa y qué implicaciones podría tener todo esto en el equilibrio global de poder? Y bueno, yo considero que para entender esta parte, primero que todo debemos decir que el alejamiento de la racionalidad estratégica por parte de Europa es un tema bastante clave y crítico. Considero, por lo tanto, que puede explicarse como el resultado de una combinación de factores internos diversos, además de ciertos factores externos que eh, han debilitado su capacidad para actuar de manera coherente en el escenario global y actuar de manera prudente en el tiempo correcto. Desde la Guerra Fría, Europa, yo considero que ha delegado gran parte de su seguridad a los Estados Unidos a través de la OTAN. Un error es catastrófico, debo decirle, aunque los europeos no quieren admitirlo, pero es un error bastante palpable, creando una dependencia enorme que ha dificultado el desarrollo de una política de defensa independiente. Esto ha llevado a tomar decisiones estratégicas impulsivas, decisiones estratégicas no razonables, no calculadas, como el apoyo automático a sanciones económicas o a intervenciones militares sin considerar plenamente las consecuencias a largo plazo, como es el caso en la guerra entre Rusia y Ucrania, como es el caso de esta guerra comercial que los Estados Unidos ha desatado contra China. Y esto ha socavado a través del tiempo la viabilidad de la Unión Europea. Perdón. Además, la desindustrialización y las políticas energéticas, aunque justificadas en gran medida desde un punto de vista ambiental, se han implementado de manera abrupta, sin la planificación adecuada para proteger sus bases industriales, que es lo que sostiene la economía europea. Algo que lo ha llevado a la situación donde se encuentra hoy en día, donde la base industrial europea está prácticamente desaparecida. Este problema se ha agravado aún más con el conflicto que tenemos en Ucrania, con las sanciones contra Rusia, que han desencadenado una crisis energética sin precedentes y ha debilitado la competitividad global de toda Europa. Por otro lado, la falta de cohesión interna en la Unión Europea también, yo considero que en gran medida es un factor muy determinante en este aspecto. Los intereses divergentes, en la mayoría de los casos, entre los países miembros, complican aún más la capacidad de tomar decisiones estratégicas unificadas, lo que genera políticas más reactivas en vez de proactivas. Esto se suma, por supuesto, también la subestimación
de potencias emergentes como lo es China e India, que juegan un papel muy importante en el escenario del comercio, que han expandido su influencia global mientras que Europa parece enfocarse en conflictos locales y alianzas tradicionales que en vez de posicionarla en una posición geopolítica más favorable, lo que hacen es socavar su soberanía y su independencia. Las implicaciones de este escenario son severas, muy significativas, porque en primer lugar, Europa yo considero que corre riesgo de convertirse en un espectador global en vez de ser un actor principal como se supone que debería serlo, porque Europa, yo tengo la convicción de que es una potencia global, pero con todo esto lo que ha hecho es que ha perdido su influencia en decisiones claves sobre el comercio y seguridad y decisiones importantes como el cambio climático. Esta pérdida de peso geopolítico infligida por los Estados Unidos también amenaza con fragmentar el orden internacional liderado por Occidente, especialmente si la desconexión con los Estados Unidos, impulsada por posturas como la de la presidencia de Donald Trump, se intensifica. Y yo creo que es solamente cuestión de tiempo. Esperamos a ver qué sucede con esta guerra económica, con estos aranceles que el presidente Trump quiere imponerle a toda Europa. Además, al no fortalecer sus propias capacidades estratégicas, Europa se expone a una mayor dependencia de potencias externas como los Estados Unidos en términos de seguridad y en términos económicos con China, lo que limita aún más su autonomía. Y yo creo que esto es una de las razones principales por qué muchas personas en Europa piensan que los europeos perdieron su autonomía, lo que limita aún más su viabilidad de desarrollar políticas racionales en un ámbito internacional. Y finalmente, esta falta estratégica puede conducir a una reconfiguración de alianzas globales donde países en desarrollo que antes veían a Europa como un modelo de progreso, ahora obviamente voltean la mirada hacia Rusia, China e India en busca de apoyo e inspiración. En este contexto, yo considero que Europa arriesga no solamente su propia convivencia, sino también la estabilidad global, la estabilidad de este orden global que ha prevalecido hasta este momento, dejando un vacío de poder que otras potencias están, digamos, más que listas en llenar, por lo que no se observa tanta racionalidad en las decisiones estratégicas que toman los europeos, ¿no? Y si no es así, si estoy equivocado, me gustaría, por favor, que me lo pongan en la sección de comentarios, a ver si ustedes tienen una visión diferente sobre las estrategias que los europeos están tomando, ya sea desde una perspectiva económica o en términos de maximizar su prioridad energética o de maximizar su seguridad. Entonces, ¿cómo diagnosticamos esta situación específicamente? Primero, yo creo que debemos entender que Europa como unión es un experimento político único en toda la historia. Nunca habíamos tenido un experimento político como Europa. Durante siglos, recordemos que el mundo se ha organizado en torno a Estado-nación, imperio y colonia, mientras que la Unión Europea ha intentado consolidarse como un modelo colegiado de cooperación, algo que, por supuesto, ha tenido resultados positivos en muchos aspectos, aunque esto ha traído cierto éxito, especialmente en términos de calidad de vida. Sigue siendo una de las tareas más inmensas y complicadas de resolver hasta este momento. En términos de calidad de vida, recordemos que Europa sigue siendo un modelo mundial. Indicadores como esperanza de vida, distribución de riqueza, además, otros factores significativos como la educación, reducción de la pobreza y tiempo de ocio. Yo creo que estos factores colocan a Europa, colocan todo el continente europeo, sin excepción, en la cima. Sin embargo, mantener este nivel de estándar, mantener todo este nivel requerido, yo creo que requiere una capacidad constante de producción, adaptación e innovación y adaptarse adecuadamente a los cambios globales que indiscutiblemente siempre van a ocurrir. Europa yo considero que necesita estar a la altura de su tamaño e influencia global mientras aprovecha su rica diversidad cultural, algo que por supuesto es extremadamente difícil de equilibrar, especialmente en tiempo de guerra. La Unión Europea
yo considero que es esencial para el mundo. Es una idea muy poderosa y en muchos sentidos es positiva. Sin embargo, Europa no es un continente homogéneo, algo que me gustaría destacar. Al contrario de que muchas personas piensan que Europa es un continente súper homogéneo. Recordemos que su diversidad, forjada a lo largo de 2000 años de guerra, especialmente interna, hace que la cooperación plena sea un desafío monumental para toda Europa. Personalmente considero a Europa como uno de los lugares más fascinantes, de hecho uno de los destinos más importantes para todo el mundo, y apoyo 100% ese éxito que Europa ha tenido hasta este momento de atraer a todo el mundo, pero no se puede ignorar que ha cometido errores estratégicos fundamentales que en las últimas 2 décadas han socavado no solamente su soberanía, sino, diría yo, su capacidad de sobrevivir y de existir. Uno de los errores más significativos, paradójicamente, fue ubicar la sede de la Unión Europea y la OTAN justo en la misma ciudad, en Bruselas. Esto fue un error catastrófico, lo cual discutiré con ustedes a continuación, pero esto ha contribuido a una subordinación política de Europa hacia los intereses de los Estados Unidos a través de la OTAN, una subordinación horrenda que yo creo que es insostenible. En lugar de fortalecer su economía estratégica, Europa hemos visto cómo se ha convertido en gran medida en un vasallo de las políticas estadounidenses, donde muchos estadounidenses en los Estados Unidos de hecho ven a Europa como una colonia de los Estados Unidos, donde ellos tienen el derecho de poner bases militares y todo tipo de cosas. Estados Unidos, recordemos que tiene inspiraciones globales de medida y a menudo estas aspiraciones carecen de comprensión geopolítica realista. En el contexto de Estados Unidos, yo creo que los Estados Unidos no está actuando a beneficio de Europa, y lo que es más preocupante es que Europa tampoco está actuando a favor de sus propios intereses. El ejemplo de Ursula von der Leyen, solo por mencionar, presidenta de la Comisión Europea, es particularmente revelador. Su aparente interés en liderar la OTAN en lugar de concentrarse en fortalecer la Europa desde la Comisión. Esto refleja una confusión estratégica profunda. Esto es un error catastrófico. Esto simboliza una vez más una pérdida de rumbo que tienen los líderes europeos, donde están prácticamente perdidos. Están como si estuvieran navegando en un océano donde no se puede ver fin en el horizonte, que parece más enfocados en alinear sus políticas con los intereses de los Estados Unidos que defender los intereses de la propia Europa. Actualmente Europa enfrenta uno de los liderazgos más debilitados de toda su historia y ampliamente impopular, porque figuras como Emmanuel Macron y figuras como el canciller alemán Olaf Scholz no gozan de la confianza necesaria que les permitan impulsar política a favor de Europa, ya que sus acciones no parecen responder a las necesidades de los europeos, sino más bien a los intereses de los Estados Unidos. Y esto es algo, obviamente, que yo siempre he tenido problemas en comprender por qué los europeos están comportándose de esta forma, donde representan los intereses de los Estados Unidos sabiendo que los Estados Unidos es una potencia que va en declive, en lugar de simplemente aprovechar las fortalezas únicas que tiene Europa. Están atados al destino de los Estados Unidos y con esto están actando el destino del continente a un modelo totalmente fallido, lo cual es profundamente muy preocupante y a veces difícil de entender. Pero bien, no obstante, no se debe subestimar el potencial de Europa. Eso es muy importante. Con una civilización de más de 2000 años, con una de las riquezas más importantes en todo el mundo, una riqueza incalculable en sabiduría, talento y universidades de clase mundial. Además también avances científicos y tecnológicos. Europa es una potencia muy importante. Sin embargo, este potencial está siendo mal gestionado y el desinterés de los Estados Unidos por el bienestar de Europa solamente agrava la situación. Por último, no puedo evitar mencionar mi reciente conversación que tuve con unos líderes de Hungría. Una conversación muy productiva mientras estuve viajando por Medio Oriente, donde tuve la oportunidad de conversar con diversos líderes temas profundos sobre el ámbito
de la geopolítica, especialmente en la Unión Europea. Y lo que escuché de aquellos líderes fue crítica contundente sobre la influencia de los Estados Unidos en la toma de decisiones críticas en la Unión Europea, algo que ellos por supuesto no están de acuerdo y que no están contentos con lo que ha pasado en la Unión Europea, con el nivel de influencia que tienen los Estados Unidos en aquel continente. Incluso en los ejercicios militares de la OTAN existen también ejercicios paralelos inquietantes, ya que los Estados Unidos realizan maniobras propias, muchas veces sin informar adecuadamente a sus aliados. Estas dinámicas revelan una falta de transparencia y una dependencia que Europa obviamente no puede permitirse si quiere, y si está enfocada a recuperar su relevancia y su autonomía a nivel global. Todo esto yo creo que está conectado y converge en un tema principal, y ese tema yo considero que son los problemas económicos y sociales de Europa, que sabemos que Europa está enfrentando uno de los problemas económicos y sociales más importantes de los últimos 100 años. Y vemos que existe una desconexión muy importante, y estos problemas yo creo que están conectados entre la guerra y la paz. Hoy Europa enfrenta una situación alarmante, está orientándose hacia la guerra en vez de la paz, centrada en conflictos interminables, dejando, digamos, de lado los esfuerzos por buscar la paz y las negociaciones, fomentar el comercio. Este enfoque, según altos funcionarios europeos, equivale a un suicidio económico. Un término dramático, pero es un término que yo considero que refleja la gravedad del panorama, la gravedad de la situación en la que se encuentran los europeos. El dilema radica, por supuesto, que no parece haber una comprensión clara de por qué se está siguiendo este camino, porque no existe una comprensión razonable de por qué seguir este camino hacia el abismo. ¿Y por qué? Bueno, porque Europa, yo considero que se está dejando arrastrar por posiciones bélicas cuando existen salidas diplomáticas viables, más favorables. Soluciones que de adaptarse podrían de hecho ayudar al continente a afrontar sus urgentes problemas económicos. Este desvío hacia la confrontación tiene raíces muy profundas, raíces que datan en siglos de confrontaciones geopolíticas, marcadas por tensiones críticas en momentos claves, como la cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008. En esa cumbre, una de las cumbres más importantes que yo siempre me gusta mencionar, los Estados Unidos presionó duramente para que los países europeos apoyaran que Ucrania y Georgia se convirtieran en miembros de la OTAN, algo que por supuesto no era bienvenido de parte de los rusos y tampoco por parte de muchos europeos, aunque ciertos líderes europeos como Angela Merkel reconocieron los riesgos inherentes de esta postura que provocaría reacciones adversas de parte de Rusia, pero sin embargo no se opusieron públicamente y no cambiaron la postura de los Estados Unidos, algo que fue un error catastrófico. Recordemos que la declaración concluyó con la posibilidad de una futura membresía para Ucrania y Georgia, pero sin un plan de acción concreto, sin un plan diseñado para implementar esta ambición adecuado. Esta ambigüedad abrió la puerta a un largo camino de tensiones que culminaron en la guerra en Ucrania, iniciada tras el derrocamiento de Viktor Yanukovych en 2014, cuando los Estados Unidos, a través de la CIA, llevó a cabo un golpe de Estado a través del movimiento Maidán, que culminó con el gobierno democráticamente electo de Ucrania. Recordemos que sucedió un día después de que la Unión Europea negociara un acuerdo político muy importante, que de hecho podría haber estabilizado la situación. Estados Unidos ha impuesto su agenda en Europa repetidamente. Desde entonces y desde hace mucho tiempo, los Estados Unidos siempre han venido haciendo su capricho en Europa. En 2019, recordemos que Estados Unidos abandonó unilateralmente el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, desatando una nueva carrera armamentística que incluyó, por supuesto, el despliegue de sistemas de misiles avanzados por parte de Rusia. Estas acciones han profundizado significativamente la inseguridad en toda Europa, exacerbando aún más una dinámica que ya por sí responde, digamos, a los intereses
de los Estados Unidos y que no responde a los intereses de los europeos. Estados Unidos ha abandonado unilateralmente diversos tratados de seguridad que se suponía que deberían estar en pie, pero la salida de los Estados Unidos del Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance intermedio, más bien el INFC, INF, sigla en inglés, en 2019, esto marcó un punto crítico en la seguridad global y yo creo que tiene una conexión directa con el desarrollo y despliegue de sistemas de armas como el nuevo misil Oresnik que los rusos probaron recientemente. Un misil que no tiene contraparte y no tiene ningún sistema de defensa que pueda detenerlo. Este tratado, firmado en 1987 entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, prohibía el desarrollo y posesión y despliegue de misiles balísticos de alcance intermedio, alcance entre 500 y 5.000 kilómetros. Pero los Estados Unidos abandonó, no sé por qué, pero lo abandonó. Y ese colapso dejó a Europa expuesta a una nueva carrera armamentística en el ámbito de los misiles. Con la retirada de los Estados Unidos, Rusia se vio forzada a acelerar su modernización de su arsenal balístico, especialmente en el caso de los misiles, incluyendo misiles como el Oresnik, que aprovechan la ausencia de restricciones internacionales para desarrollar tecnologías hipersónicas avanzadas, tecnologías que no existen en el mundo occidental. Estas armas pueden impactar objetivos dentro de toda Europa con velocidades y maniobras y una precisión inquebrantable que superan cualquier capacidad de respuesta de los sistemas actuales de misiles de defensa que poseen los europeos. Este sistema, según comprendo, puede viajar a una velocidad de 10 a 15 veces más rápido que las velocidades del sonido. Este sistema no tiene contraparte y no existe hoy en día un sistema de defensa en toda la OTAN que pueda contrarrestarlo. Esto coloca a toda Europa en una posición muy vulnerable, especialmente considerando que muchas de sus defensas estaban diseñadas bajo los parámetros del INF, donde tales misiles, por supuesto, no debían existir. Pero bien, la ausencia de ese tratado ha generado un entorno estratégico muy importante donde misiles como el Oresnik no solamente refuerzan el poder disuasorio de Rusia, sino que también estos provocan una revaluación de las políticas de defensa de todos los países europeos, especialmente en Francia y Alemania, por lo que el vacío de normas internacionales ha incrementado la tensión en el hemisferio europeo, como lo hemos visto con esta escalada de despliegue de sistemas armamentísticos de parte de Rusia, pero no solamente de parte de Rusia, por parte de los Estados Unidos, porque se espera que los Estados Unidos desplieguen un nuevo sistema de misiles de alcance intermedio en Alemania, de hecho, con capacidad nuclear. Esto obviamente como respuesta a las vulnerabilidades estratégicas. Este contexto evidencia cómo el colapso del INF no solamente afectó la estabilidad global, sino que también ha dejado a Europa como el principal campo de disputa ante una era de competencia militar. Estamos hoy en día viviendo en una carrera armamentística donde obviamente sabemos que los rusos han ganado esta guerra. Es como en el caso de los coches eléctricos, esta carrera donde los Estados Unidos perdió frente a China. El problema de fondo es que esta estrategia estadounidense está basada en cálculos que son erróneos, mal fundamentados y estructurados. Uno de estos cálculos se puede rastrear en el libro de El Gran Tablero del Ajedrez, escrito por Brzezinski, publicado en el 1997. Allí, Brzezinski afirmaba que Rusia no tendría otra opción que alinearse con la política occidentales y ceder ante la expansión de la OTAN. Este análisis yo considero que subestimó catastróficamente por completo la posibilidad de que Rusia estableciera alianzas estratégicas con países como China, Irán y Corea del Norte, como ha ocurrido y como ha venido ocurriendo desde entonces. Es un ejemplo claro de cómo las políticas exteriores estadounidenses, diseñadas a largo plazo, a través de décadas, ha tomado un rumbo que es, podemos decir, 100% equivocado, opuesto a la realidad.
especialmente desde el fin de la Guerra Fría, buscando obviamente hegemonía global en lugar de consolidar una paz duradera. Los Estados Unidos lo que ha hecho es socavar la estabilidad de todo el mundo y ya no hay forma de que puedan sostener su imperio en despliegue. Europa, desafortunadamente, ha seguido este camino y bueno, es su opción. Desde 2008 ha decidido apoyar significativamente las políticas estadounidenses. La estrategia estadounidense lo que han hecho es socavando la estabilidad europea, creando diferentes preocupaciones y terror en toda Europa. Por ejemplo, en la cumbre de Buscaré, donde varios líderes europeos cuestionaron las acciones de los Estados Unidos, especialmente del presidente de aquel entonces, describiéndola como una locura sin precedentes, pero no lo hicieron público y no decidieron seguir oponiéndose a estas alternativas. En este contexto, figuras como Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, yo creo que son personas que destacan por su claridad en la comprensión de estos eventos. Recordemos que Orbán rechazó todas estas políticas, pero ha sido un líder que ha sido rechazado tanto por Bruselas como por Washington, lo cual estas personas lo han señalado como una pérdida de autonomía estratégica en parte de Hungría. Pero Europa yo creo que está en un camino mucho más peor. Yo creo que el análisis de Viktor Orbán es respaldado por los hechos, los cuales son concretos. Europa sigue estando bajo una fuerte influencia estadounidense, insostenible, desde las bases militares en territorio europeos hasta las operaciones encubiertas que han moldeado su historia reciente. Como se reveló con la gran operación Gladio en los años 90, hoy en día Europa, yo creo que no hay duda que enfrenta un momento crítico. Estamos, digamos, en una confrontación nuclear más cerca que lo que hayamos estado en toda la historia, especialmente desde la crisis de los misiles cubanos. Pero a diferencia de entonces, en aquel entonces recordemos que los líderes como el Kennedy y Nikita Khrushchev trabajaron duramente para evitar que una catástrofe de este tipo surgiera. Ahora parece obviamente que hay una falta muy importante de este pensamiento, donde vemos que las decisiones erróneas y la falta de visión estratégica han llevado a toda Europa al borde de un abismo, y al mismo tiempo para rectificar estas decisiones que han tomado parece que se está agotando rápidamente, por lo que la postura de los líderes europeos ante los riesgos actuales en muchos sentidos son increíblemente muy preocupantes, algo que a veces me quita el sueño, debo decirle, porque estamos viviendo en un momento muy terrible, un momento amenazado por guerras nucleares, por lo que minimizar los riesgos de una guerra nuclear y distraer la atención con discursos llenos de tribalidades no es solamente irresponsable, sino que no aborda, digamos, adecuadamente las políticas reales. Esto no aborda lo patéticos y extremadamente peligrosos que es. Estos líderes que son cada vez más despreciados, más impopulares por sus propios ciudadanos, yo creo que refleja una crisis institucional profunda que debería alarmarnos a todos. Es asombroso y al mismo tiempo muy aterrador observar cómo se maneja esta situación desde un punto de vista geopolítico en un momento tan crítico como el que estamos viviendo hoy en día. Así que yo creo que es solamente cuestión de tiempo. Escuchar el optimismo moderado sobre el futuro de Europa es a veces alentador, pero la realidad es que no vemos un indicio viable para todo esto. Desde una perspectiva económica, el continente tiene una sólida base de activos muy fuerte. Su capital humano, infraestructura y riqueza culturales están entre los valiosos más importantes de todo el mundo. Europa, yo creo que no carece de recursos, como se dice en diversas fuentes. No carece de capacidad para superar sus restos. Yo creo que lo que carece de voluntad política. Sin embargo, como bien sabemos los economistas en todo el mundo, los recursos pueden desperdiciarse durante décadas y el potencial por sí solo no garantiza el éxito. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo en Europa. Tienen potencial, tienen los recursos, pero no tienen el deseo político de aprovecharlo. Un problema estructural clave ha sido, por supuesto,
la mentalidad que se consolidó fuertemente tras la Guerra Fría, basada en la creencia de que los Estados Unidos era el único actor relevante en toda la arena global. Esa perspectiva moldeó las relaciones con Rusia y Europa durante mucho tiempo, favoreciendo, según lo que yo entiendo, una política de subordinación hacia los Estados Unidos. Y recordemos que recientemente Joe Biden expresó abiertamente en discurso que Rusia no tenía más opción que aceptar el trato que se le ofrecía. Este enfoque, inspirados en teorías como la de Brzezinski, el gran tablero del ajedrez, yo creo que busca gestionar el declive de Rusia y minimizar su relevancia en Euroasia, algo que es plenamente imposible porque no podemos eliminar y subestimar la importancia de Rusia en el continente europeo. No obstante, la dinámica de poder ha cambiado drásticamente desde entonces. Estados Unidos ahora es un imperio que está en declive, se enfrenta a un mundo multipolar, mientras que países como Hungría han comenzado a diversificar sus alianzas en función de los intereses nacionales. Sin embargo, Europa en su conjunto parece que está atrapada en el pasado y no sabe cómo adaptarse a estos cambios monumentales que están surgiendo en este mundo multipolar, apoyándose exclusivamente en dos pilares que yo considero fundamentales, la OTAN y la Unión Europea, y no se enfocan y no se preocupan en desarrollar un tercer pilar esencial, una arquitectura de seguridad europea que podría llamarse una arquitectura de seguridad paneuropea que incluya, por supuesto, a Rusia. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, presentó en algún momento, yo recuerdo, una visión integral muy importante, una visión de cooperación que podría haber, de hecho, concretado esa arquitectura, pero lamentablemente esa visión fue socavada y reprimida por los Estados Unidos. Esta propuesta, defendida por Gorbachev y Yeltsin, solamente por mencionar como un hogar común entre Europa, fue saboteada por los intereses estadounidenses, algo que de hecho no se le informa a la población europea porque esto se hace obviamente debajo de la mesa. Desde una perspectiva económica, esta falta de cooperación es un error catastrófico, un error monumental, no solamente para toda Europa, sino para todo el mundo, porque el mundo entero yo considero que se beneficiaría finalmente de esta arquitectura. Ahora bien, mi primera regla como economista es bastante clara. Sé amable con tu vecino y comercia con ellos. Esta es la única forma que un país puede prosperar política y económicamente. Europa y Rusia yo considero que deberían ser socios económicos integrados. Estados Unidos, por el contrario, ha resistido consistentemente a cualquier acercamiento significativo entre Alemania y Rusia, algo que los estadounidenses lo consideran como una amenaza a los intereses de los Estados Unidos, porque esta relación haría una relación entre Rusia y Alemania más fuerte e independiente de Washington, independiente de los Estados Unidos, donde los Estados Unidos será mucho menos relevante. Esta estrategia de divide y vencerá, esto refleja una visión anticuada y contraproducente en términos de desarrollo económico. El progreso real no se basa en divisiones ni conflictos, sino más bien en relaciones de beneficio mutuo, relaciones de comercio y cooperación. Un espacio económico más grande yo considero que tiene el potencial de generar más oportunidades, más innovación, más crecimiento sostenible y más desarrollo. Europa yo creo que debería estar comerciando libremente con Rusia y China y con cualquier otro país que ellos consideren importante, aprovechando estas relaciones para potenciar su propio desarrollo. Sin embargo, lo que vemos hoy en día es una visión estadounidense corrompida, que está enfocada en romper todos los lazos comerciales que existen entre Rusia, Europa y entre China y Europa. Incluso si eso significa llevar a Europa a una confrontación bélica con Rusia y por desvincularse de China, este enfoque es contrario a cualquier interés europeo, que resulta casi incomprensible. Esto me resulta imposible comprender en gran medida. Europa yo creo que tiene una vocación bastante clara, construir un futuro basado en la cooperación económica y en la integración. No es un futuro basado
en el aislamiento y la confrontación. Mientras sigan cediendo a la agenda de Washington, yo considero que los europeos no solamente están desperdiciando todo su potencial que tienen, sino que están socavando su credibilidad, su soberanía, su economía, y por lo tanto se están condenando al fracaso. Y eso obviamente lo alejará cada día más del camino de la prosperidad y sostenibilidad, el camino hacia desarrollo y el camino hacia la prosperidad en toda Europa. Yo creo que está socavado por la política de los Estados Unidos, que están siempre destinadas a romper la integración económica y la cooperación con sus socios clave, especialmente en Euroasia. Es fundamental, considero yo, que Europa se enfoque efectivamente en construir el sistema euroasiático y desarrollar una infraestructura moderna que le permite conectar estos vastos territorios. Europa ya cuenta de hecho con una iniciativa muy importante como el programa global en Gateway, diseñado para canalizar inversiones mediante el Banco Europeo de Inversiones y Desarrollo y mecanismos financieros alternativos con los países vecinos, pero esta alternativa no ha tenido apoyo significativo, apoyo geopolítico de parte de Washington, por lo que la viabilidad de esta política yo creo que son cuestionables. Por su parte, China lidera con las iniciativas de la Franja de la Ruta, una propuesta transformadora que financia infraestructura del siglo XXI, incluyendo por supuesto trenes de alta velocidad, energías renovables, redes 5G y otras tecnologías muy importantes a lo largo de toda Euroasia. Mi propuesta es bastante simple, pero estratégica y lógica. Yo creo que Europa debería invertir de este a oeste, mientras que China debería hacerlo de oeste a este o viceversa. Yo creo que ambas regiones podrían converger en un punto estratégico como Saran, creando quizás una masa terrestre euroasiática unificada con infraestructura moderna del último siglo. Este espacio económico podría representar un valor de comercio muy significativo, considerando que esto representa aproximadamente el 70% de la población mundial, lo cual sería bastante clave para impulsar la prosperidad global, no solamente en Europa y China, sino también en toda Asia y el resto del mundo. Este escenario es, considero yo, alcanzable, es un escenario 100% razonable, pero enfrenta la resistencia de una política exterior estadounidense que sigue priorizando la estrategia divisoria. Los Estados Unidos siempre están enfocados en que cada país se pelee con su vecino, están enfocados en llevar conflictos en todas partes del mundo. Donald Trump, por ejemplo, con sus aranceles y guerras comerciales, tal vez podría obligar a Europa a reflexionar sobre las acciones que ha tomado hasta este momento. Sus acciones podrían quizás generar cierta duda sobre la convivencia y la viabilidad de continuar con una dependencia ciega de los Estados Unidos, y quizás podría llevar a Europa a reconsiderar sus posturas y a reconsiderar su relación con Rusia y su relación con la otra parte del mundo, con China. La reconciliación con Rusia yo creo que es posible, tal como lo decía el presidente John F. Kennedy. Él decía que no existen los enemigos permanentes. Él decía que las hostilidades actuales es un hecho, pero no es una ley inmutable, lo cual yo estoy 100% de acuerdo. Yo considero que las hostilidades actuales entre Rusia y Europa son hostilidades momentáneas. La clave yo creo que está en fomentar el comercio y la diplomacia y dejar de lado todas estas provocaciones sin ningún sentido. Este principio debería ser especialmente relevante para los países de Europa del Este, algunos de los cuales han hecho reformas económicas muy significativas en los últimos años, como Polonia, Estonia y Eslovenia, por ejemplo, han hecho reconfiguraciones muy importantes. Estonia es un ejemplo bastante claro. Recordemos que Estonia diseñó su moneda nacional en los años 90 y Polonia se benefició duramente de la reestructuración de su deuda y la preparación para ingresar a la Unión Europea. Sin embargo, estos mismos países que antes adoptaron políticas muy significativas ahora han adoptado discursos de confrontación ante Rusia, lo cual
es no solamente contraproducente, sino es totalmente absurdo. Yo creo que la política exterior no debería basarse en el odio, ni la provocación, ni las confrontaciones. Ser vecino de una potencia tan significativa como Rusia, yo creo que debería ser buscar la estabilidad a través del comercio y las relaciones normales, a través de la diplomacia, no a través de los conflictos interminables, tal como en el caso de Ucrania. Yo creo bastante absurdo pensar que la seguridad de Europa se fortalece llevando a la OTAN a la puerta de Rusia. Es algo absurdo, algo que yo no logro comprender el por qué los europeos están tan enfocados en incluir todos los países que rodean a Rusia a esta alianza de la OTAN. Una Ucrania neutral, yo siempre he dicho que habría sido un aliado estratégico mucho más beneficioso para Europa que el actual escenario de confrontación directa que tenemos hoy en día. Esta política de expansión militar, yo creo que solamente alimenta las tensiones y aleja a Europa de un futuro sostenible. En contraste, países como Hungría han aceptado un enfoque pragmático, aunque finalmente los europeos han comprometido 100% la Unión Europea con aquella política agresiva de los Estados Unidos. Yo creo que aún existe una oportunidad de que los europeos puedan cambiar de discurso, porque yo creo que los húngaros son un ejemplo palpable de que las cosas pueden cambiar y de que si tienen la capacidad de diversificar sus relaciones internacionales es posible hacerlo. Los húngaros han buscado construir lazos comerciales con China y otras potencias emergentes muy importantes, demostrando que la vocación de Europa debería ser abrirse al mundo y no cerrarse en bloques rígidos como lo han hecho hasta este entonces. La historia ha demostrado a través del tiempo que desarrollo y la estabilidad surgen de la cooperación y no de la guerra, no de la división, no de los conflictos, no de la confrontación, no del odio, no de la amenaza y no de la humillación. Europa, yo creo que tiene el potencial de liderar un modelo de integración económica euroasiática muy significativo que tiene potencial de beneficiar a millones de personas. Pero para hacerlo es importante replantear sus alianzas y priorizar la diplomacia sobre las tensiones geopolíticas, priorizar la diplomacia sobre la guerra. Los líderes europeos habrían bien adoptar un enfoque más pragmático y estratégico hacia las relaciones con Rusia y China en vez de estar enfocado en generar conflictos, generar todo tipo de discordia. Yo creo que deberían seguir el ejemplo de Hungría. Este país ha traído inversiones muy significativas de China, incluyendo proyectos en el sector de los vehículos eléctricos, y no comparten el temor hacia la confrontación como lo ha venido haciendo los Estados Unidos. Los húngaros no comparten temor hacia esta potencia que predominan en todas partes de Europa. En cambio, Hungría ve estas relaciones de una perspectiva racional, una perspectiva realista y proactiva, reconociéndola no como una amenaza, sino más bien como una oportunidad de beneficio mutuo y no como una confrontación ni subordinación a China, como se ve en gran medida en muchas capitales europeas. Estados Unidos siempre ha venido oponiéndose a estas acciones, pero los húngaros yo creo que tienen una comprensión muy profunda de su historia y de su geografía. Han enfrentado conflictos con Rusia en el pasado en diferentes ocasiones, pero los húngaros no utilizan este pretexto y no basan sus políticas en el pasado para mantener políticas constantes de hostilidades innecesarias. Su enfoque se centra en la conectividad, la convivencia, el desarrollo, la paz, fortaleciendo las relaciones comerciales y fortaleciendo las relaciones diplomáticas con Occidente y Oriente, así como también con el Medio Oriente, tal como es el caso de Turquía y China. Este enfoque no solamente tiene sentido histórico, sino que también tiene sentido económico muy importante, posicionando a Hungría como un puente clave entre Euroasia. Yo creo que algo irónico que en momentos históricos marcados por avances tecnológicos,
marcado por innovaciones muy importantes, como es el caso de la inteligencia artificial, en temas que podrían resolver problemas insolubles, tal como es el caso de mejorar la educación, salud, energía limpia y transporte. Gran parte del discurso europeo esté obsesionado con preparativo bélico, algo totalmente absurdo. Ellos deberían estar enfocados en cómo ser parte de este desarrollo tecnológico, de este auge tecnológico que está teniendo lugar hoy en día. Este enfoque es contraproducente y yo creo que refleja una desconexión absurda con las verdaderas oportunidades de la era moderna. Aunque el liderazgo de Trump en los Estados Unidos a partir de 20 de enero podría generar quizás cierta confusión debido a sus políticas proteccionistas y su economía errática. También yo considero que eso tiene potencial de abrir una puerta para que Europa finalmente pueda reflexionar y pueda quizás cambiar de discurso. Hay señales de que algunas voces estadounidenses están abogando por la paz en Ucrania, algo que de hecho podría ser muy importante porque esto podría catalizar un replanteamiento en toda Europa sobre su papel en el conflicto y sus alianzas en todo el mundo. Europa, yo creo que debe reconocer la realidad, debe reconocer los hechos, debe reconocer que esta guerra en Ucrania está perdida y debe reconocer de que China y Rusia no es una amenaza, sino más bien una oportunidad muy importante, una civilización histórica que tras siglos de abuso y humillación han surgido como potencias globales pacíficas y cooperativas. Desde 1980, solo por mencionar, China ha demostrado que tiene una capacidad enorme para contribuir al desarrollo global, y entender esta realidad yo creo que abre la puerta a alianzas proactivas en lugar de conflictos innecesarios, conflictos interminables, tal como en el caso de Rusia. Un ejemplo lamentable, por supuesto, la mala gestión que ha llevado a cabo a Italia. Recordemos que la ministra de Italia, Giorgia Meloni, una vez fue invitada a los Estados Unidos, donde la presionaron para que se retirara de la franja, de la iniciativa de la ruta, la franja de la ruta de China, lo cual fue una opción bastante agresiva, una opción no soberana. Esta decisión yo creo que refleja una falta de soberanía política y estratégica. China, recordemos que aprecia profundamente la cultura, moda, gastronomía y turismo italiano, porque es totalmente absurdo ver cómo Italia está dispuesta a sacrificar todas estas oportunidades simplemente por instrucciones externas. Algo incomprensible para una nación tan importante desde un punto de vista histórico, una nación con una historia milenaria. Sin embargo, no todo es pesimismo, quiero decirle, en Europa. La población europea está comenzando paulatinamente a mostrar ciertos signos de que hay un descontento horrible contra estos líderes impopulares que se encuentran, digamos, entre los peores populares en todo el mundo. Elecciones recientes como la que tomó lugar en Rumania han demostrado que los ciudadanos europeos favorecen a candidatos que promueven la paz y la política exterior sostenible, la política exterior equilibrada en vez de la guerra. Europa, yo considero que debe aprovechar esta coyuntura para reflexionar y navegar en este nuevo mundo multipolar que tenemos hoy en día. La Unión Europea, como capital cultural y destino turístico líder de todo el mundo, yo creo que tiene un potencial blando incomparable. Este prestigio puede ser usado adecuadamente como una herramienta para fomentar la diplomacia y la cooperación global, en lugar de perpetuar conflictos y depender de dictados externos por parte de los Estados Unidos. Yo creo que Europa necesita reorientarse hacia sus propios intereses, priorizando la paz, la democracia, la soberanía, la sostenibilidad y la estabilidad política, social y económica a través del comercio, el cual es un pilar fundamental en la estabilidad europea. Para resumir rápidamente, yo creo que los errores estratégicos que Europa ha dado en las últimas décadas han dejado
toda Europa es una encrucijada muy compleja. Como hemos explorado, yo creo que existe una necesidad apremiante de que Europa aproveche su rica historia y sus diversos activos para reafirmar su relevancia en el escenario geopolítico global. De no hacerlo, yo creo que lamentablemente Europa está condenada al fracaso, está condenada a seguir socavando su viabilidad y eventualmente quizás su estabilidad. Uh, Al dar prioridad a la diplomacia, yo considero que la cooperación económica y desarrollo sostenible, Europa puede convertirse en un faro de estabilidad e influencia en lugar de permanecer como un espectador en los asuntos mundiales. Así que, amigo, acompáñame en la próxima vez donde profundizamos en estos acontecimientos geopolíticos tan importantes que están marcando la estabilidad de toda Europa. Y eso me lleva finalmente a la parte final de este programa de hoy. Así que asegúrese de suscribirse al canal y formar parte de esta comunidad. Así que active la campana de notificación para que no se pierda nuestro próximo programa donde seguimos compartiendo temas tan importantes como este. Y finalmente, amigo, si usted considera este tema importante, por favor, asegúrese de dejar su opinión en la sección de comentarios. Es muy importante para nosotros para tener una visión, unas perspectivas mucho más amplias de estos conceptos. Así que hasta la próxima. Espero verlo en el próximo programa. Estén bien.